Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al maná de hoy con el pastor José María Dutari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Aleluya. Bueno eres, Yahweh. Gracias porque tu Espíritu nos instruye, nos enseña todas las cosas, aquellas cosas que todavía los hombres no han entendido. Solo tu Espíritu nos la puede dar. Tu palabra dice que tú te revelas a aquellos que están en tu secreto. Ahí le haces entender sabiduría. Días con el capítulo 7 de Romanos, que muy poca gente entiende y algunos creen que Pablo está diciendo allí que ya somos libres de guardar la ley, que ya no tenemos que observar los 10 mandamientos. Pero lejos de eso, dice el apóstol en el capítulo 7 de Romanos: la ley ciertamente es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Aleluya. Gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu ley. Búscale, hermano, y lo hallarás. La palabra dice que el que lo busca de todo corazón lo encuentra. Qué lindo es buscarte día y noche, por tu amor y la ternura de tu Espíritu, Yahweh. Mi anhelo es buscarte día y noche, por tu amor y la ternura de tu Espíritu, Yahweh. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Ahí es donde eres enseñado. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Yahweh dice que hay muchos que están hablando de parte de Él, pero no han estado en su secreto. Aleluya. Me buscarás y me hallarás, dice el Padre, si me buscas de todo tu corazón. Gracias por esta revelación en el libro de Romanos, capítulo 7. Qué lindo es buscarte día y noche, por tu amor y la ternura de tu Espíritu, Yahweh. Es mi anhelo, mi anhelo es buscarte día y noche, por tu amor y la ternura de tu Espíritu, Yahweh. En tu presencia está todo, mi rey. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia
delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Aleluya, dile al Rey. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. Él es el Elohim de Abraham, Él es el Elohim de Isaac, Él es el Elohim de Jacob. Pero también enseña la Escritura en Apocalipsis 3:12 y también en el libro de Juan, Yahshua lo llama su Elohim y su Padre. Así que Él es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, pero también es el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y es Elohim y Padre nuestro. Aleluya, porque la palabra dice que a los suyos vino Yahshua, los suyos no le recibieron, los de su propio oficio, pero a todos los que le recibieron, a todos los que le han recibido, a todos los que le recibirán, a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que hemos creído en su nombre, a todos los que creerán en su nombre, Él les ha dado potestad de ser llamados hijos de Yahweh. Y si hijos de Yahweh, también herederos de Yahweh y coherederos con nuestro Adón Yahshua, nuestro Mesías. Aleluya. Quiero pedirle a mi Padre Celestial en esta mañana que todas aquellas personas que nos escuchan, que escuchan la palabra de Yahweh por medio de este maná, sean bendecidos. Aleluya. Que todas estas personas tomen esta palabra para ponerla en práctica, para que pueda yo pedirte lo que te pidió Padre Yahshua cuando oró por los discípulos, que le dijo: Padre, yo te pido que tú los guardes en tu nombre para que no se pierda ninguno de ellos. Así te pido, Abacadosh Yahweh, que guardes en tu nombre, Yahweh de los ejércitos, a cada una de las personas que nos escucha y que pone esta palabra por obra, para que no se pierda ninguno de ellos, ni tampoco ninguno de sus familiares. Así oró Yahshua en Juan capítulo 17, cuando dijo: Padre, yo te alabo y te bendigo por todos aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste. Padre, yo les he dado a conocer tu nombre a los que tú me has entregado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. Nuestro maestro Yahshua dijo: donde prediquen este mensaje, digan: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse. Sanen a los enfermos y echen fuera los demonios. Gracias, Yahshua. Hoy es lunes 13 de marzo del año 2023. Es el segundo día de la semana, o sea, el segundo día del Shabbat. En el calendario de la Torá ya estamos a día 20, bendito sea Yahweh, del 12º mes del año 5993, y esto hasta la puesta del sol. Recuerde lo que hemos dicho. Si en este fin de mes coincide la cosecha, la cebada madura con la luna nueva, estamos oficialmente en el primer mes del año, y el día 14 empezamos a celebrar Pesach, panes sin levadura y todas las fiestas de Yahweh. Las verdaderas fiestas son las que vienen ahora. No estas cosas que han pasado, estas locuras. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Y de todo lo mantendremos usted informado, por supuesto que sí. Le decimos a los hermanos que quieren participar de Pesach, de panes sin levadura, de todas las fiestas, el único requisito que tienen es haber hecho la inmersión en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías. Así que si usted no la ha hecho y la quiere hacer, llámenos. Aquí estamos para ayudarle, como hemos ayudado a muchas personas de lejos, aleluya, que hagan la inmersión. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Las 3 espigas de trigo que usted ve allí es porque estamos persuadidos, convencidos de que estamos en un tiempo de siega.
de cosecha. Yeshua dijo, la mies está madura, los obreros son pocos, pídale al dueño de la mies que él envíe obreros a la mies. Qué poderosa esta palabra, porque es que los obreros que son enviados por Yahweh van a ser capacitados por él, con el mismo Ruach, con el mismo espíritu, y van a hablar solo sus palabras. Y estas son las palabras que transforman, cambian vida y no vuelven vacías. Le damos al Padre toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, por lo que esta palabra ha hecho, está haciendo y hará. Y le damos a él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por las miles de personas que han hecho un alto en su camino, como dice Jeremías 6:16, han preguntado por la senda antigua y están caminando por ellas, encontrando felicidad y tranquilidad. Hago un pequeño paréntesis aquí. ¿Por qué Yahweh habla de la senda antigua? ¡Wow! Esto es sencillo, porque el hombre se iba a inventar una senda moderna. En ese tiempo se la inventaron mandamientos y caminos que no son los del Padre, y en este tiempo sobreabunda caminos, mandamientos, doctrinas que no tienen nada que ver con lo que nuestro Padre ha dejado establecido en su sagrada palabra. Queremos darte la bienvenida al maná de hoy. Seguimos en esa serie que nos ha dado el Espíritu de Santidad, conociendo al apóstol Pablo. Importante conocer a este hombre de Yahweh, que después de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el hombre que más ha influenciado en el mundo entero es el apóstol Pablo, el Shaliach Shaul. No sé si usted había escuchado eso, pues si no, pues escúchelo ahorita. Un hombre que ha influenciado tremendamente al mundo con el amor a nuestro Mashiach Yeshua, con el amor a la palabra y con la enseñanza de una vida correcta y en santidad. Pero hay una particularidad en la vida de este hombre. Pablo fue un hombre estudiado a los pies de Gamaliel, era un hombre muy docto, demasiado docto. Entonces hay personas que no entienden los escritos de Pablo, no le han pedido al Padre en oración que le muestre lo que el apóstol quiere decir allí, y entonces pues toman de una que otra carta algún verso extraído sin ver el contexto del verso y empiezan a armar doctrinas que no están de acuerdo con lo que este hombre de Yahweh pensó. Bendito sea Yahweh. Por eso empezamos cada predicación de esta serie con 2 de Pedro 3 del 15 al 17, que dice así: consideren que la paciencia de nuestro maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, Shaul, les ha escrito, según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Aquí está Pedro diciendo algo que es una realidad. Pablo hablaba un idioma muy intelectual, un idioma muy elevado. Dice Pedro, hay algunas cosas en sus cartas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Pedro era un hombre de Yahweh. Pedro era un discípulo del Mashiach. Y Pedro aquí está poniendo los escritos de Pablo a la altura de los demás escritos de la Torah. Porque es que los que lo escribieron fueron hombres. Pablo era hombre, Moisés era un hombre, pero lo que los inspiró fue el mismo Espíritu. Por eso Pablo dice, tuercen los escritos de Pablo como lo hacen con las otras escrituras. Dice, para su propia destrucción. Ahora es importante saber quiénes son los hombres indoctos e inconstantes. Dice el verso 17. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado. No vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. ¿Quiénes son los sin ley? Aquellos que dicen que ya no hay que guardar mandamientos ni nada de esas cosas. ¿Quiénes son los sin ley? Aquellos que no entienden realmente al apóstol Pablo. No lo conocen y están diciendo que Pablo desechó totalmente la ley y los 10 mandamientos. Y este capítulo, Romanos capítulo 7, me ha tomado 2 días meditando en él, buscando la dirección del Padre, y él dijo, me buscarán y me hallarán si me buscan de todo su corazón. Y hay palabra de Yahweh en este maná de hoy. Les aconsejamos también que tomen este maná, tomen esta predicación y envíenselo a muchas personas en el mundo entero, hermanos cristianos, católicos, envíeselo para que la gente abra sus ojos. Si usted no quiere enviar todo lo que aparece aquí, el escrito, más cada audio, nuestro hermano Isaac de Israel está haciendo un trabajo precioso. Está poniendo toda la predicación en una sola grabación.
y la está poniendo en el grupo Id y Hacer Discípulos. Si usted la quiere, llámenos para enviársela o que le podamos permitir que usted entre también a Id y Hacer Discípulos y pueda entonces ser bendecido recibiendo un solo audio de la predicación completa. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Vamos a iniciar hoy con un tema muy excelente en este libro de Romanos, capítulo 7, que mucha gente han dicho que es el que Pablo usa para decir que usted y yo ya hemos muerto a la ley y ya no necesitamos los 10 mandamientos ni la ley. En este capítulo Pablo afirma lo que es el tema de este mensaje de hoy. La ley ciertamente es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abba Kadosh. Para esto, en el día de hoy hemos utilizado la Biblia Peshita hebrea. Hemos utilizado la Biblia Peshita hebrea y consultado con muchos escritos para poder hablar lo que vamos a hablar hoy y teniendo el shalom en el corazón de que es Yahweh quien nos está dirigiendo. Romanos 7, del 1 en adelante, en la Biblia Peshita pone un subtítulo. Y el subtítulo de Romanos 7, antes de que empiece el del 1 en adelante, es este: continúa la disertación de vivir como pecador. Tenemos que empezar entendiendo esto. Pablo está hablando en este capítulo de lo que es su vida antes del Mashiach, de lo que era su vida en el pecado. Bendito sea Yahweh. Por eso dice, continúa la disertación de Pablo de vivir como pecador. Vamos al verso 1 en adelante. Dice así: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene dominio del hombre mientras él vive. ¿Por qué Pablo utiliza esta palabra de dominio del hombre? Usted va a ver ahora en el desarrollo de este mensaje que la ley, si no tenemos a Yeshua, la ley divina de Yahweh produce en las personas la ley del pecado. Oiga esto. Y la ley del pecado tiene dominio del hombre mientras éste está vivo. Bendito sea Yahweh. Pero si este hombre muere, y no estoy refiriéndome a que muere y hay que meterlo en una tumba y enterrarlo, no. Me estoy refiriendo que si este hombre muere al pecado, como dice la Escritura, considérense muerto al pecado. Si este hombre muere, como dice la Escritura, que morimos con Yeshua HaMashiach, como usted lo va a ver ahorita, entonces usted queda libre de la ley del pecado. Pero si usted aún no ha muerto todavía al pecado, por medio del Espíritu de nuestro Mesías Yeshua, usted es dominado por la ley del pecado. Por eso Pablo dice: ¿acaso ignoran, hermanos míos? Hablo con los que conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras él vive. La ley del pecado tiene dominio sobre el hombre, lo domina mientras él viva. Dice el verso 2: así como la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras él vive, pero si su esposo fallece, ella queda libre de su esposo por la ley. Mire lo que dice Romanos 6, 3 y 4. Y lo traigo a colación por lo siguiente. Hay personas que han dejado de leer a Pablo o no tienen el amor de leer las cartas completas de Pablo porque aseguran y aseveran que Pablo se contradice. ¿Cómo es posible que en Romanos capítulo 6 Pablo esté hablando de que tenemos que considerarnos muertos al pecado y vivos para Yahshua? Pablo está hablando de una santidad, de guardar los mandamientos del Padre, y ahora en el capítulo 7 va a decir que no. Pues absolutamente no. Él no se contradice. Lo que se contradice son las personas que entran a estudiar las cartas de Pablo y no lo conocen o no entran en oración para que Yahweh les revele su verdad. Y déjeme decirle algo, Pablo no era cualquier hombre. ¿Por qué digo esto? Porque Yeshua le dijo a Ananías: este hombre es una herramienta útil en mis manos. Y cuando usted puede entender las cartas de Pablo, usted es sumamente bendecido. Y así me siento yo. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dice Romanos 6, 3 y 4. Acuérdense que estamos hablando de que la ley del pecado tiene dominio sobre el hombre. O sea, la ley divina, si usted la ve, los 10 mandamientos, si usted lo ve, y usted no tiene a Yeshua el Mesías, o usted no ha tomado la decisión de renunciar al pecado, de arrepentirse de verdad, esa misma ley va a producir en ti, en tu cuerpo, la ley del pecado, o la va a realzar. Pero si tú has muerto a ti mismo, como dice Romanos 6, 3, 4, usted va a entender entonces, aleluya, lo que Pablo quiere decir. Dice el verso 3 de Romanos 6: ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mashiach
Yahoshua, nos sumergimos en su muerte. Aleluya. Todos los que hemos sido inmersos, sumergidos, bautizados en el nombre de Yahshua, hemos sido sumergidos, inmersos y bautizados en su muerte. Dice el verso 4 de Romanos 6, pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como al Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también usted y yo andemos en una vida nueva. ¿Y a qué se refiere con una vida nueva? Una vida de obediencia. Hombres y mujeres que andan rectos, caminando de la mano del Mashiach y guardando los 10 mandamientos en lo más profundo de su corazón. Sigue diciendo en Romanos 7, verso 3, miren lo que sigue diciendo. Dice, pero si ella se une, viendo la analogía que hace del matrimonio, pero si ella se une a otro varón mientras vive con su esposo, es adúltera. Pero si su esposo fallece, ella queda libre por la ley y ya no es adúltera, sino que se puede casar con otro. Ahora pues, hermanos míos, también ustedes están muertos a la ley mediante el cuerpo del Mesías. Escuche esto. Si usted tiene a Yahshua, si ha aceptado a Yahshua como su Salvador, como su Adón, usted muere juntamente con Él. Si ha sido inmerso, usted muere juntamente con Él. Y muere entonces a la ley del pecado, que es lo que produce la ley divina en un hombre que no se ha arrepentido. Oiga esto, hermano, que esto está precioso. Dice, ahora pues, hermanos míos, también ustedes están muertos a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que sean de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. Escucha esto, para que produzcan fruto para Elohim. O sea, un hombre y una mujer que han muerto realmente a sí mismos por medio de la inmersión en el Mesías, Yahshua de Nazaret, usted y yo vamos a vivir para producir frutos para nuestro Padre Yahweh. Bendito sea su nombre. Dice, porque cuando estábamos en la carne, oiga cómo habla Pablo, cuando estábamos en la carne, bendito sea Yahweh. Esto hay que entenderlo. O sea, Pablo está diciendo algo muy interesante aquí y lo relaciona cuando él no estaba en el espíritu, cuando él estaba también en la carne. Y esto es lo que hay que entender del capítulo 7 de Romanos. Dice, porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros para que produjéramos fruto para muerte. Entienda esto, hermano mío, aleluya. Sigue diciendo el verso 6, pero ahora hemos quedado libres de la condena de la ley. No hemos quedado libres de los 10 mandamientos. Ellos nos siguen bendiciendo y nos siguen enseñando qué es pecado. Primera de Juan 3:4 dice que pecado es quebrantar la ley de Yahweh. Dice el verso 6, pero ahora hemos quedado libres de la condena de la ley, estando muertos a lo que nos tenía sujetos. ¿Qué nos tenía sujetos? La ley del pecado. Para que desde ahora atendamos a lo nuevo del espíritu y no al antiguo orden de la letra. ¿A qué se refiere esto del antiguo orden de la letra? En Deuteronomio capítulo 31 verso 6 dice algo muy tremendo que hay que prestarle atención. Dice que el rollo de la Torá fue puesto a un lado del arca de la alianza. ¿Y qué había dentro del arca de la alianza? Estaban las 10 palabras, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que Yahweh permitió que todo el pueblo de Israel lo escuchara audiblemente, y luego él lo escribió 2 veces en tablas de piedra. Hizo que se introdujeran dentro del arca de la alianza, que representaba la presencia del Todopoderoso. Entonces, pecado es quebrantar esa ley, los 10 mandamientos. ¿Qué fue puesto al lado del arca de la alianza? Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim. Aleluya. El rollo de la ley. ¿Qué dice en el rollo de la ley? Si ustedes pecan, traigan un becerro, lo degüellan, traigan un macho cabrío, una tortolita, tantas medidas de harina. Todo eso nos dice el rollo de la ley. Cómo tratar con el pecado. Y todo esto fue hasta que llegara nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Ya no tenemos que estar haciendo sacrificios de corderitos, porque cuando Yohanan el inmersor, Juan el Bautista lo vio, dice, he aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Entonces no vamos a estar en el antiguo orden de la letra. Es más, la Escritura dice que iba a haber un cambio en la Torá. No dice de la Torá. La Torá sigue siendo la ley siempre. El cambio, ¿cuándo se produce? Cuando viene Yahshua y lo que era sombra se hace una realidad. Mucha atención, hermanos,
a esta palabra para que usted entienda todo lo que el Padre nos quiere enseñar. Yeshua vino a nuestras vidas, vino a este mundo para que todo aquello que se había prometido, aleluya, se realizara. Él es la promesa, Él es lo que hablaron los profetas que tenía que venir. El pago por nuestros pecados. El mismo Hijo del Todopoderoso se hace carne, toma nuestro lugar y muere en el madero. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Entonces hay muchas cosas que entender de la Torah. Hay mandamientos que son para estando en Israel, para el pueblo de Israel. Hay muchas cosas, hermano mío, que hoy en día no se practican, ¿sí? Porque son cosas que ya han sido realizadas en nuestro Mashiach. Por ejemplo, los sacrificios de animales ya no tenemos que hacerlo. La circuncisión ya no tenemos que hacerla. Ahora, los sacrificios animales, ¿será que se cortó la Torah y se dice que ya pues no hay que obedecerla? No, es que se cumplió en el Mashiach. Igual la circuncisión. En el libro de Colosenses capítulo 2, verso del 8 al 12, dice claramente, muy claramente, ¿verdad?, que si somos inmersos en el Mesías Yeshua, somos circuncidados como por el mismo Mashiach. Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim. Aleluya. Ok. Seguimos en Romanos capítulo 7, verso 7, pero antes de eso, es interesante que la Biblia Pechita Aramea pone un subtítulo antes de este verso 7 en adelante. Y el subtítulo dice: la relación entre la ley del pecado y la ley divina. De eso se trata el capítulo 7 de Romanos. Es la relación entre la ley del pecado y la ley divina. La ley divina es eterna, la ley divina es pura, la ley divina está dada. Ella misma no puede hacer algo por nosotros. Solamente cuando recibimos a nuestro Mesías Yeshua podemos cumplirla, porque eso es lo que es realmente la gracia. Usted va a Wikipedia y pone ahí gracia santificante o gracia divina y dícese en teología cristiana, escuche esto, que es el poder recibido de lo alto para guardar los mandamientos del Todopoderoso y ser salvo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Entonces, entendiendo estas cosas, vamos a entender mejor lo que Pablo nos quiere enseñar en este capítulo. En el verso 7 de Romanos 7, dice: el conflicto interno del que no es creyente. Escuche esto. ¿Qué pues diremos? Es que es tan importante esto, hermano. El conflicto interno del que no es creyente. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Dice el apóstol Pablo. Pues de ninguna manera. Sin embargo, yo no hubiera aprendido lo que es pecado si no fuera por la ley, porque no hubiera tenido conciencia de lo que es la codicia si la ley dijera: no codiciarás. ¿Qué ley dice eso? Los 10 mandamientos. Es la ley divina de que se está hablando aquí. Y también se está hablando de la ley del pecado. Sigue diciendo el verso 8: porque el pecado, por medio de este mandamiento, encontró ocasión y consumó en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Escuche esto. Para aquellos que dicen que ya los 10 mandamientos no están vigentes, entonces aquí hay una observación muy interesante que hacer. ¿Por qué le vamos a predicar a la gente que se arrepienta? ¿Que se arrepienta de qué pecado? Si no hay ley, no hay pecado. Mire, y esa era una de las doctrinas torcidas de aquel de Puerto Rico que se llamaba Jesucristo hombre. Ya no hay que pecado de nada, porque el pecado fue quitado y punto. Porque no entienden realmente lo que Pablo está diciendo aquí. Porque el pecado, por medio de este mandamiento, encontró ocasión y consumó en mí toda codicia, porque la ley, sin la ley, el pecado está muerto. Entonces, como hay pecado en este mundo, hoy en día, está vigente la ley de los 10 mandamientos, hoy en día. Dice el verso 9, mire qué cosa más tremenda. Y antes yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado vino a la vida. ¿Sí? El pecado vino a la vida. Que yo puse aquí algo que quiero que ustedes conozcan. Tal vez no es del conocimiento de muchos de ustedes. Hoy lo vamos a traer aquí para que usted conozca por qué Pablo dijo esto. Pablo dijo: y antes yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado vino a mi vida. Tal vez usted se preguntará: pero ¿cuándo Pablo vivió sin ley? Porque Pablo realmente fue educado
como fariseo estudió a los pies de Gamaliel. Pablo conocía la Torá y la ley mejor que cualquiera. Pero cuando Pablo dice que él vivía sin ley, pues es muy sencillo. Los judíos antes de los 13 años no están obligados por el mandamiento a guardar la ley, pero después de los 13 años se considera que son aptos para guardar el mandamiento y se les llama hijos del mandamiento. Mire qué tremendo esto. Dentro del rito judío se consideran Benei Mitzvah, Bar Mitzvah para los varones del hebreo, hijo de los mandamientos, los Mitzvot, y Bat Mitzvah para las mujeres del hebreo, hija de los mandamientos, las Mitzvot. Quienes han alcanzado la madurez personal frente a su comunidad, se ha fijado en 12 años para las niñas, aunque hay un lapso de transición de 6 meses y un día en el cual la mujer es considerada Na'ará, que significa una joven mujer, hasta que pasa a ser llamada Bogeret, que significa madura, y 13 años para los varones. A partir de este momento, los jóvenes pasan a ser considerados, según la halajá o ley judía, responsables de sus actos. Mire qué hermoso conocer esto. ¿Por qué Pablo decía, yo antes vivía sin la ley? Si Pablo se educó como judío, estudió a los pies de Gamaliel. Pablo estaba hablando de antes que él fuera hijo del mandamiento. ¿Ok? Desde antes de los 13 años, Pablo podía infringir cualquier cosa de la ley y sin el conocimiento, y no se le tomaba con la seriedad que se le debe tomar a quien la infringe. ¿Ok? Y eso era de los 13 años los muchachos y 12 años las mujeres. ¿Sí? Se llamaba a Bar Mitzvah a los varones y a las mujeres se le llamaba Bat Mitzvah. ¿Ok? Y se le llamaba Na'ará, que significa joven mujer, hasta que sea llamada Bogeret, que es una mujer madura. Aquí está la explicación de por qué Pablo decía, yo antes vivía sin ley. Entonces la gente cree que Pablo está diciendo, no, es que yo desde que recibí los 10 mandamientos, todo se me enredó en la vida y me volví un pecador y por eso los tiré a la basura y yo vivo una vida libre en Cristo, entre comillas. Eso es totalmente falso y absurdo. Aquí está la explicación de que por qué Pablo decía que él vivía sin ley. Pero al venir el mandamiento, ¿cuándo llegó el mandamiento a la vida de Pablo? A los 13 años, cuando se le consideró Bar Mitzvah, hijo del mandamiento. Qué tremendo esto. Ok, dice Pablo, y yo morí y encontré que el mandamiento que era para vida resultó para muerte, porque el pecado encontró ocasión mediante el mandamiento, provocando que yo me extraviara y mediante él me mató. A esto es lo que Pablo se está refiriendo. Entonces, al decir toda esta alegoría, dice el Pablo lo que es el tema de este mensaje de este día. Al decir toda esta alegoría, que algunos están diciendo que Pablo dijo, ok, los 10 mandamientos los echo a la basura, al zafacón, como dicen los hermanos de Puerto Rico. Los echo al zafacón, los 10 mandamientos, y ahora voy a vivir diferente. Pero Pablo aquí hace un alto en el verso 12 de Romanos 7 y exalta la ley de Yahweh. Dice Pablo en el verso 12, de modo que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Aquí Pablo está hablando entre la ley divina y la ley del pecado, y usted lo va a entender más adelante con mucho más claridad. Solo así hace sentido lo que venimos predicando del apóstol Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 del libro de Romanos y Gálatas y primera y segunda de Corintios y primera y segunda de Tesalonicenses. No se contradice la Biblia en ninguna parte. Aquellas personas que dicen que Pablo se contradice porque no conocen al apóstol Pablo. Y él aquí dice en Romanos 7:12 muy claramente, de modo que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Gracias, papá, aleluya. Dice en el verso 13, así pues, lo que es bueno llegó a ser muerte para mí. Dice, de ninguna manera. Más bien el pecado, para que se mostrara como pecado, consumó la muerte en mí mediante lo que es bueno, para que mediante el mandamiento el pecado fuera sobremanera condenado.
Escuche esto. Porque sabemos que la ley es espiritual y nada que Yahweh le llame espiritual, usted lo puede desechar. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Escuche, hermano, es muy importante que usted entienda esto. Porque esto lo han agarrado pastores, morés y rabinos y han dicho que Pablo está diciendo que nadie puede vivir en santidad. Que nosotros estamos vendidos al pecado, que somos unos corruptos todos. Eso será usted. Nosotros los que nos hemos convertido tenemos que vivir una vida santa, de acuerdo a lo que dice la palabra. Por eso dice el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al poder del pecado. Aquí lo que se está haciendo es la relación entre la ley divina y la ley del pecado que mora en los miembros del cuerpo de toda persona que todavía no se ha convertido ni ha recibido al Mashiach. Bendito sea Yahweh. Y si este maná de hoy está bueno, espere el que sigue. Bendito sea Yahweh. El capítulo 8 de Romanos, esto es poderoso, hermano. Aleluya. Dice, verso 15, porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que yo deseo, sino que lo que detesto, eso hago. Y si hago lo que no deseo, testifico que la ley es buena. Otra vez, vigencia para la ley de Yahweh. Esto está muy claro. Lo que la gente no entiende es que aquí se está haciendo una especie de alegoría, o se está hablando del conflicto interno del que no es creyente, o se está hablando de la relación de la ley del pecado con la ley divina. Entonces se mezclan los términos ley, y para el que no entiende, hermano, se forma un arroz con mango. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Por eso ese tema de hoy, la ley ciertamente es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora, primero Yahweh, cuando entremos al capítulo 8 de Romanos, entonces usted va a decir, oye, lo que decía el hermano Dutari es verdad. Porque si estamos creyendo que la ley ya no es efectiva, que ya podemos agarrar los mandamientos y le echamos a otro lado, que ya nosotros vivimos por una gracia que no entendemos, bendito sea Yahweh, entonces usted se va a dar cuenta, mira, lo que el hermano estaba diciendo tenía razón. Lo que Pablo dijo tenía razón. La ley ciertamente es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno para todos. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Estamos hablando de que Pablo aquí hace una especie de alegoría o habla del conflicto interno del que no es creyente. Pablo está hablando aquí como cuando no era creyente en el Mesías Yahshua. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. ¿Okay? Está hablando de la diferencia entre la ley del pecado y la ley divina, los 10 mandamientos. Porque él habla aquí de que hay una ley en todo su cuerpo que lo domina, que es la ley del pecado. Pues de esa ley ya usted y yo, los que hemos creído de verdad, hemos sido libres. Bendito sea Yahweh. Verso 17 de Romanos 7 dice, pero ahora no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Interesante. Creer que Pablo está hablando de su condición en ese momento actual. Cuando Pablo predica en todas las cartas diciéndole a toda la gente que se santifiquen, que se limpien de toda obra, de toda contaminación de carne y de espíritu, y que perfeccionen la santidad en el temor de Yahweh. Entonces sería otro Pablo, o Pablo sería un hombre bipolar, o un hombre que no está bien de la cabeza. Pero no, ese hombre estaba bien centrado. Lo que pasa es que era de una intelectualidad muy alta y muy preparado, estudiado a los pies de Gamaliel. Yo me preguntaba siempre me hacía esta pregunta, yo no sé usted, pero yo me la hacía. Yo decía, bueno, el Mesías tuvo 12 discípulos que caminaron con él, que vieron milagros, que hicieron los milagros. Uno de ellos se ahorcó, que fue Judas. ¿Por qué no escogió a uno de los 11 que le quedaban, sino que tuvo que escoger al apóstol Pablo? Y el apóstol Pablo no se levantó él y se puso a predicar él mismo. El maestro lo llamó a predicar cuando mandó a Ananías a decirle, el maestro me ha enviado para ungirte, para que recibas la vista, recibas la llenura del Espíritu Santo y sepas cuánto tienes que padecer por su nombre. Y ahí Pablo se levantó y Pablo empezó a tener una visión diferente. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya.
Entonces ese mismo Pablo es el que nos está hablando aquí. Ese Pablo que se arrepintió, que se convirtió, que vivía en santidad, que vivía guardando los mandamientos de Yahweh. Es el mismo Pablo que en 1 Corintios capítulo 7, versos 18 y 19, que se lo doy yo a las personas que quieren seguir molestando con el tema de la circuncisión. Ahí el apóstol habla muy claro. Ahí el apóstol dice, no se circuncide. Si usted no está circuncidado, no se circuncide. Si usted está circuncidado, ya quédese así, no hay problema. Pero aquí lo que importa no es estar o no circuncidado, sino guardar los mandamientos de Yahweh. Entonces en ningún momento Pablo puede agarrar esta ley y echarla al tinaco de la basura. No es lo que él dice en Romanos 7. Gracias, Padre. Te pido, Padre, que tu Espíritu de Santidad sople y abra el entendimiento de las personas que me están escuchando en este día para que vuelvan a la senda antigua y al camino de la rectitud y de la obediencia y del amor al Todopoderoso. Aleluya. Se dice Pablo, pues pero ahora no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que el bien no habita en mí, es decir, en mi carne, porque el desear el bien me resulta fácil, pero no puedo ponerlo en obra, no puedo ponerlo en práctica. Ya que no hago el bien que deseo hacer, sino que hago el mal que no deseo hacer. Pero si hago lo que no deseo, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ahora yo le voy a preguntar, este gran hombre de Yahweh, si esta fuera su condición actual y él no estuviera hablando de lo que él era antes de llegar al Mashiach, sería una cosa absurda totalmente. Pablo está diciendo aquí que él es un pobre pecador y que él quiere hacer bien pero no lo puede hacer, pues, y que siempre le anda obedeciendo a los apetitos de la carne. Eso va en contra de todas las otras cartas del apóstol Pablo. Fíjese usted qué sencillo podemos entender esto. Aleluya. Sigue diciendo Pablo en el verso 21. Encuentro pues una ley que está de acuerdo con mi mente, que desea que haga el bien, debido a que el mal está cercano a mí. Porque conforme al hombre interior, yo me regocijo en la ley de Yahweh. Pero veo en mis miembros otra ley, la cual combate a la ley de mi mente, o sea, a la ley divina, y me hace cautivo ¿a qué? A la ley del pecado que está en mis miembros. Por favor, entienda esto, que esto es de suma importancia. Pablo está diciendo aquí que él se deleita en la ley divina, en los mandamientos de Yahweh, en su mente, en su hombre interior, pero desgraciadamente en el hombre exterior no puede hacer más que lo malo y pecado, porque en sus miembros hay una ley que batalla contra la ley divina. ¿Y cuál es esa ley? La ley del pecado, que está en sus miembros. Escuche esto, hermano. Bendito sea Yahweh. Espíritu de santidad, sopla y haznos entender tu palabra a todos los que me están escuchando. Aleluya. Pero veo en mis miembros otra ley, la cual combate a la ley de mi mente, que es la ley divina, en la que él se regocija, y me hace cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Entonces imagínese usted que Pablo era un pecador que andaba predicando muy bonito. Andaba emborrachándose cuando él predica contra las obras de la carne. Andaba idolatrando y haciendo todo cuando él predica contra eso, hermano mío. No coincide, entienda, hermano cristiano, evangélico, católico, entienda lo que el Espíritu de Santidad le quiere enseñar en este humilde mensaje. Veo en mis miembros otra ley, la cual combate con la ley divina que está en mi mente y me hace cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, mire lo que dice Romanos. Adelante estos dos versos solamente de Romanos 8. Para que usted entienda lo que el apóstol está diciendo aquí. Después que Pablo dice eso, dice, soy un hombre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Óyeme, un miserable que nunca se libró de esos pecados. ¿Cómo va a ser posible que haya predicado todo lo que predicó y que haya recorrido tantos lugares llenándolo de la gloria de Yahweh y que Yahweh estuviera haciendo tantos milagros por medio del Espíritu Santo que había en el apóstol Pablo? Si él era un hombre miserable, porque era un pecador obstinado. Aleluya. Dice después, gracias doy a Yahweh por medio de nuestro don Yahshua el Mesías, porque ahora yo mismo en la mente soy siervo de la ley de Yahweh, aunque en mi carne sea siervo de la ley del pecado. Por eso le da gracias a Yahweh por el Adón Yahshua HaMashiach. Y dice Romanos 8,
del 1 y 2 de la siguiente manera: así pues, no hay condenación para los que estando en Yeshua el Mesías no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra versión dice: no hay ninguna condenación para los que están en Yeshua el Mesías, porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está diciendo Pablo que hubo un cambio en su vida y que él ya no andaba según la carne, sino según el Espíritu. Y dijo cómo se libró de la ley del pecado en su carne. Y esto es para ti y esto es para mí. Atención, pueblo de Yahweh en el mundo entero, atención, hermanitos de las diferentes religiones, ha llegado la hora de hablarte la verdad. El Mesías se acerca y has estado siendo engañado por muchos años y tú mismo lo sabes dentro de tu corazón, porque si has leído la Biblia te das cuenta que muchas cosas no concuerdan con lo que estaban diciendo. ¿Cómo se libró Pablo de la ley del pecado que estaba en su miembro? Romanos 8:2. Y mañana o el próximo mañana vamos a hablar entonces de Romanos capítulo 8 y usted va a entender mejor todo esto y se va a dar cuenta que esto es como un eslabón de una cadena. Cada uno va bien tomado del otro y así usted va entendiendo todas las cosas en el nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Romanos 8:2 dice Pablo: porque la ley del Espíritu de vida que está en Yeshua el Mesías, escucha esto, se lo puse en mayúscula, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los que tenemos el Espíritu del Mashiach en nuestro corazón, como dice la Escritura, que el Padre envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, vamos a caminar como Él. La Biblia dice que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Entonces dice: porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua el Mesías te ha librado, aleluya, de la ley del pecado y de la muerte. Escúcheme, usted ha sido librado por la ley del Espíritu en Yeshua nuestro Mesías. Usted ha sido librado de la ley del pecado y de la muerte. Escúcheme, puede haber tentaciones, pero ya usted fue librado y usted se agarra de la palabra y usted dice: esto es así, no es de otra manera. Aunque venga la tentación, aunque venga Remolina o Remolino González, aunque te llamen o te escriban, he sido librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué ley? Por la ley del Espíritu de vida que está en Yeshua nuestro Mesías. Aquí está la conclusión de este capítulo 7. Pablo habla aquí de la diferencia entre la ley del pecado y entre la ley divina. Pablo habla aquí del conflicto interno de aquel que no es creyente. Y luego Pablo dice claramente, porque es que los pastores se quedan, oye, ¿cómo le gusta a los pastores predicar a Romanos 7? Sí, les gusta mucho predicarlo, pero no diciendo la verdad. Lo que le enseñan a la gente, que usted puede andar pecando porque usted en su mente quiere agradar a Yahweh guardando sus mandamientos, pero en la carne nadie puede, porque todos somos vendidos al poder del pecado y somos unos miserables y unos desgraciados. Entonces, si tú eres un miserable y desgraciado pecador, tú no tienes por qué estar predicando una sola letra de la palabra de Yahweh. Por eso es tan importante entender este capítulo 7 de Romanos. Pablo concluye en el 8:1 diciendo: entonces no hay ninguna condenación para los que están en Yahshua. ¿Quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y él estaba en Yahshua, andando en el Espíritu. Y dice Pablo aquí: porque la ley del Espíritu de vida que está en Yahshua el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Pum! Se rompió. Aleluya. Bendito y alabado sea nuestro Rey. La ley ciertamente es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Abacados Yahweh, yo he hablado tu palabra tal como la has puesto en mi corazón. Creo que en esta palabra va la unción necesaria para que las personas entiendan lo que tú has querido enseñarnos en tu palabra en este día. Te pido que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así sea la palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Amén, amén y amén.